Después de recorrer medio mundo en moto, en las últimas semanas comencé mi camino hacia el sur, desde el punto más al norte de Alaska, con el objetivo de recorrer toda América. En los últimos episodios he ido con mucha prisa para llegar a Chicago, por una buena razón que hoy os voy a contar. Pero para eso, hoy tendremos que recorrer 3.000 kilómetros, pasar por varios lugares míticos de Estados Unidos y enfrentarnos a una nueva frontera. Hemos llegado a la frontera, a ver qué tal se da. Siempre hay un poco de nervio. No sé si podré dejar las cámaras o tendré que quitarlas. No me stop. Como veis, para salir de Canadá no hace falta hacer nada, como en ninguna de las fronteras anteriores. Al igual que si vienes de Estados Unidos, no hace falta hacer nada cuando sales de Estados Unidos. Vamos a ver qué tal va esto. Hello, sir. How are you? You coming from Alaska? Yeah. You can't tell. Yeah. Where you going now? Now I'm going to Chicago. Did you purchase anything in Canada that you bring? Nothing. Alcohol, tobacco? Nothing, sir. Is this just a spare tire, or did you have? Yeah, this one is from Alaska. I took it in Alaska. So, yeah, I will need it. Yeah. Listo, amigo. Okay, thank you so much. Have a good one, sir. Buen día. Dios, easy, chavales, bienvenidos a Estados Unidos. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! Cero problemas, todo buena gente en nota, ¿eh? Y qué frontera más rápida, o sea, no recuerdo una frontera tan rápida prácticamente en ningún país. Estamos en Estados Unidos, país famoso por sus fronteras, entre otras muchísimas cosas, las cuales tenemos la misión de conocer antes de continuar esta vuelta al mundo hacia México. Voy a para ahí, voy a guardar el pasaporte y os voy a contar un par de cosas porque el plan es llegar a Chicago, pero hay que ver algún detalle. Hemos llegado a Montana, el cuarto estado más grande de Estados Unidos, pero uno de los menos poblados. Es un antiguo territorio de pueblos indígenas y como buen estado del oeste, tiene una cultura cowboy muy marcada. Bueno, pues hemos llegado a Estados Unidos, primera parte del plan concluida. Hemos entrado, frontera súper fácil como ya os he dicho, y ahora hay que ver plan, porque como sabéis, tengo que llegar a Chicago. Todavía no sabéis exactamente para qué, pero tengo que llegar a Chicago. Yo estoy mirando aquí el mapa y pone que son cerca de 3.000 kilómetros para llegar a Chicago, un poco menos. Sí voy en línea recta. Tengo unos 3 días para llegar, así que voy bastante pillado de tiempo. No sé qué me va a dar tiempo de ver por el camino. Pero es que además hay otra cosa que quiero ver que me alarga los kilómetros. O sea, serían más. Tendría que bajar un poco más hacia el sur y luego ya tirar para el este para ir hasta Chicago. Ahora mismo no tengo claro lo que voy a hacer, la verdad. Es que tengo poquísimo tiempo. Hay que llegar a Chicago y hay que llegar cuanto antes. Así que bueno, vamos a ponernos en marcha. Vamos a intentar llegar. No, vamos a llegar porque nos queda de otra. Y yo creo que al final de este vídeo os cuento exactamente para qué voy a Chicago. Algunos ya os imaginaréis algo, pero en realidad no tenéis ni idea de lo que va a pasar en Chicago. Ya os lo adelanto. Vale, vámonos, que no hay tiempo que perder. A ver qué nos depara en Estados Unidos. Hay que avanzar hacia Chicago, pero me voy a entretener un poco en esta zona. Como os decía, es territorio de cowboys.
algo que se puede apreciar en cada uno de los pequeños pueblos que te cruzas por la carretera. Pero sobre todo es uno de los estados donde se encuentra el famoso Parque Nacional de Yellowstone. Pues acabo de entrar en el Parque Nacional de Yellowstone, que era uno de los sitios que quería ver sí o sí, aunque tengo malas noticias. Creo que no voy a poder ver mucho porque esto es gigante y hace falta días para ver esto. La gente se queda aquí muchos días. Y por otro lado, Juanillos, está empezando a llover. Bueno, ha metido ya unos petardazos el cielo que no vea. Así que me da a mí que va a estar un poco complicado. Pero bueno, damos un paseíto por aquí aunque sea. Y otra putada es que yo quería acampar y no hay sitio para acampar. O sea, sí hay sitio, pero claro, hay que reservarlo con tiempo. Y yo, pues, nunca reservo nada con tiempo. Entonces ahora cuando he llegado y he mirado en la página web del Parque Nacional, está todo reservado. Así que encima me he tenido que pillar un hotel en un pueblo que hay más para adelante. Vamos a ver qué me da tiempo de ver por aquí. Tiene guasa la cosa, ¿eh? Me vengo yo de Alaska para quitarme del mal tiempo y llego aquí y está lloviendo y aparte hace frío. ¿Pero esto qué es lo que es? Yellowstone es el primer parque nacional del mundo y un ecosistema increíble, del que por cierto, como veis, brota humo del suelo. Y es que está sobre un supervolcán activo. Hay muchas películas sobre este lugar que insinúan que podría destruir la Tierra si entrara en erupción, pero no, es falso. Aunque sí nos enfrentaría a ciertos retos, pero no a destruirnos. Además, la probabilidad de que erupcione es muy baja, así que podéis venir sin preocuparos a ver sus increíbles geysers. Y si lo hacéis, espero que tengáis más suerte que yo con el clima. Esto era cachondeo, ¿no? Está granizando. Oh, pisa. ¡Ay, coño! Que me ha entrado en el ojo. Pues muy bien. Qué buena bienvenida me está dando Estados Unidos. ¡Hala! Me vamos a mover. Y encima no llevo el pantalón de lluvia puesto. A ver si veo algo yo de Yellowstone. Yo y vosotros. Granizando. Esto es un cachondeo todo. Venga, Juan. Que algunos vamos moto. Por allí detrás parece que está un poquito más claro. A ver si lo pillo. Que yo... Por cierto, otra ruina de aquí de Yellowstone es que no puedo volar el dron. Por lo visto me está informando y son 6 meses de cárcel más la multa. Lo cual es una ruina y no me conviene. Y como tengo que llegar a Chicago, lo de jugármela tampoco me interesa. En otro momento igual me lo hubiera pensado. Está lleno, hay muchísimos geysers, de hecho, por todos lados. Me cago en toda la que me está cayendo, Juan. Buenos días desde Cody, en Wyoming, creo que estamos. Llegué aquí ayer, después del fracaso para visitar el Parque Nacional de Yellowstone. Una ruina, la verdad. Pero bueno, al final cuando estás viajando, a veces tienes suerte, a veces tienes mala suerte, como yo ayer. Llueve, graniza
y no puedes ver lo que querías ver. Pero bueno, vamos a intentar aprovechar el día de hoy. Como os decía, estoy en Cody, que es el pueblo de Buffalo Bill, el mayor exponente del salvaje oeste de la historia. Se ve que fue el mismo el que fundó este pueblo y he acabado aquí un poco de casualidad. Y por lo visto es uno de los pueblos así como más típicos para visitar si quieres ver el salvaje oeste. Vamos a ver pueblos rápidamente, a ver si vemos algo interesante. Y desde aquí vamos a continuar nuestro viaje a Chicago. Voy a dar una pequeña vuelta más para hacer un paso de montaña que me han dicho que es espectacular y donde espero que no me llueva como ayer. Y luego, como os digo, seguimos para Chicago. Y ahora mismo estoy cambiando el cristal de las gafas porque este está reventado ya. Es que no veo nada. Entonces, bueno, estoy poniendo este que no me gusta tanto, pero bueno, a ver qué tal. Si no, lo volveré a cambiar, comprar uno nuevo de estos. Voy a poner esto y nos vamos, que como siempre, vamos tarde. Vale, vámonos. Wyoming es uno de los estados más ligados a la cultura del salvaje oeste. Es tierra de indios y vaqueros, de edificios tradicionales del oeste, donde vivían los exploradores que llegaron a esta zona cuando el oeste de Estados Unidos se comenzó a desarrollar por la fiebre del oro, y donde puedes sentir el verdadero ambiente de las películas western americanas. Pero más allá de todo esto, al igual que muchas partes de Estados Unidos, Wyoming también tiene paisajes espectaculares que vamos a ver de camino a Chicago. Bueno, pues una visita rápida en Cody. Es pueblo típico del salvaje oeste. Ya ahora lo que tiene es una zona en la que hay unos cuantos edificios antiguos que están agrupados para que vengas a verlo. Y ya está, luego el pueblo es bastante normal. Así que nada, vámonos de Cody. Vamos a continuar. Ya sabéis que tenemos que llegar a Chicago. Pero antes quiero pasar por ese paso de montaña. Pero bueno, ya que no pudimos ver Yellowstone en condiciones, que por cierto tenía que ser espectacular, pero es que el tiempo fue malísimo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver paso de montaña aunque sea. Pues mira tú por dónde me está gustando ya el camino hacia el paso de montaña, ¿eh? Buenas curvitas, está entretenido. Tampoco me estoy fiando del todo de mi rueda trasera, que si os acordáis la cambié en Anchorage, en Alaska. No, mentira, en Fairbanks. Opa, que me voy. Que me motivo, Juan. Pues eso, que no me estoy fiando mucho de mi rueda trasera. Está ya bastante gastada, pero la estoy apurando al máximo. Yo creo que va a llegar a Chicago. Bueno, creo no, va a llegar, como sea, va a llegar. Pues dejamos el valle y nos vamos para arriba, para el paso de montaña, que se llama Dientes de Oso, creo, y que no sé ahora mismo exactamente a qué altura está. Pues empieza de frío aquí arriba, ¿eh? Hace fresco. Buenas vistas, ¿eh? Creo que aquí es la cima.
Sí, efectivamente. Bertooth Pass. A 10.947 pies, ¿no? Creo que aquí lo miden en pies. Pues no sé qué altura es, pero está altillo. Vamos a ver el camino este. Ahí va. Pues muy bonito el paso de montaña, pero nos tenemos que ir porque estamos más lejos de Chicago que esta mañana y esto no puede ser porque ya no me queda tiempo. Así que vámonos. Creo que hay unas curvitas por ahí delante. Vamos a disfrutarlas. Qué paisajaco, chaval. Muy bonito, ¿eh? Nos vamos del paso de montaña y continuamos hacia Chicago. Ahora sí, con mucha prisa, pero por el camino pararemos en un sitio mítico, Sturgis. Pues chavales, bienvenidos a Sturgis, o algo así creo que se pronuncia. Pueblo mítico, mitiquísimo para los moteros aquí en Estados Unidos, bueno, y en el mundo. Sturgis es un pequeño pueblo de Dakota del Sur, donde se celebra el Sturgis Motor Rally, uno de los festivales de motos más grandes del mundo, que se celebra durante 10 días en este pequeño pueblo. Viene gente de todo Estados Unidos y de todo el mundo. Hay exposiciones de motos, concursos, rutas y muchas fiestas. Durante esos días, este pueblo queda totalmente conquistado por miles de amantes de las motos. Ahora mismo es un día normal, el festival ya ha pasado, era imposible que yo llegara a tiempo para verlo, fue a principios de agosto, así que ahora mismo es un pueblo normal. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando porque aún me quedan más de 1000 kilómetros, 1000 y pico, hasta Chicago y no llego. Así que vámonos. Desde Sturgis vamos a desviarnos unos kilómetros para ver otro de los sitios más icónicos de Estados Unidos, el Monte Rushmore, una montaña en la que se esculpieron las caras de 4 presidentes de Estados Unidos: George Washington, fundador del país; Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia; Theodore Roosevelt, impulsor de este parque nacional y de la era progresista; y Abraham Lincoln, líder durante la Guerra Civil que abolió la esclavitud en el país. Las caras miden 18 metros de alto y tardaron 14 años en construirse. Un poco de flipado esto de esculpir la cara de los presidentes en piedra, ¿no? Cosa de americano. Bueno, seguimos para Chicago. Que no llegamos, Juan. Que no llegamos. Y ahora sí, continúo en una infinita y aburrida recta recorriendo Dakota del Sur, Minnesota y Wisconsin, para por fin, después de muchos kilómetros en muy pocos días, llegar a mi destino, donde vais a entender cuál es la razón para venir hasta aquí. Cruzamos el río Mississippi. ¡Vamos! Ya queda menos.
Y por fin llegamos a Chicago. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué camino más largo, chiquillos! Y ahora sí, os puedo contar por qué hemos venido hasta aquí. Supongo que algunos ya lo habréis presupuesto de alguna manera. Para lo que hemos venido a Chicago es para recorrer la ruta 66 de principio a fin, desde Chicago a Los Ángeles. Pero la noticia es que lo voy a hacer con mi padre. Nos vemos domingo. Hypea el vídeo.